17 de agosto de 1945. Las aguas de la costa de Japón. El sol estaba bajo sobre el Pacífico, proyectando largas sombras sobre la cubierta del USS Lexington. La guerra había terminado. Los cañones estaban en silencio. Pero a bordo del portaaviones se estaba llevando a cabo una operación diferente, una que dejaría una huella imborrable en la mente de los derrotados. Oficiales navales japoneses, con sus uniformes aún luciendo la insignia de la Armada Imperial, recorrían la cubierta de vuelo estadounidense en un silencio atónito. La rendición había sido firmada. El emperador había hablado. Pero nada en sus años de brutal entrenamiento, nada en su educación sobre el decadente Occidente, los había preparado para lo que estaban a punto de presenciar. Habían esperado el acero de los acorazados. Habían esperado la potencia de la maquinaria militar. Lo que no esperaban era la máquina que zumbaba silenciosamente en la cocina, produciendo helado de vainilla a un ritmo de 10 galones por hora. El comandante Toshiro Nakamura se detuvo en seco. Sus ojos, endurecidos por años de incursiones kamikazes y desesperadas batallas navales, se abrieron de par en par cuando un marinero estadounidense le entregó un cono de helado suave. La frialdad en la palma de su mano era casi extraña. No había probado leche fresca en 3 años. Hacía aún más tiempo que no veía azúcar en cantidades superiores a una ración semanal. Y, sin embargo, allí, en un barco de guerra, rodeado de los instrumentos de la muerte, había una máquina dedicada por completo al placer. Dio un mordisco. La dulzura le inundó la boca. Y en ese instante, algo cambió. No fue el sabor lo que lo aturdió, sino la comprensión de lo que representaba. Esta no era la América que les habían enseñado a odiar. Este no era el imperio debilitado y materialista al borde del colapso. Esto era algo mucho más aterrador, una nación tan abundante, tan increíblemente rica, que incluso sus guerreros comían postre en medio del océano. La historia del helado a bordo de los buques de guerra estadounidenses no es una nota al pie en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Es un símbolo frío y cremoso del abismo industrial e ideológico que separaba a Estados Unidos de las potencias del eje. Mientras los soldados alemanes y japoneses comían galletas y pescado enlatado, los marineros estadounidenses disfrutaban de helado recién hecho allí mismo, en pleno frente del Pacífico. Suena absurdo, suena frívolo, pero para los hombres que lucharon, y especialmente para los que se rindieron, fue una revelación. Para entender la importancia del helado, primero hay que comprender la naturaleza de la guerra naval en el Pacífico. Las enormes distancias, el aislamiento, los interminables meses en el mar, estos no eran solo desafíos logísticos, eran psicológicos. La moral era tan crucial como la munición. La Armada de los Estados Unidos lo comprendía. Y así, a finales de la década de 1930, la Oficina de Suministros de la Armada comenzó a equipar sus buques de mayor tamaño con máquinas para fabricar helados. Para 1943, casi todos los portaaviones de la flota del Pacífico contaban con al menos una máquina industrial para fabricar helados capaz de producir cientos de galones a la semana. Pero fue más allá. En 1945, la Armada encargó una barcaza flotante para helados, una barcaza de hormigón reconvertida estacionada en el Pacífico Occidental, cuyo único propósito era fabricar y distribuir helados a la flota. Podía producir más de 10.000 galones por semana. Los marineros la llamaban el barco de los helados. Se convirtió en el buque más popular de la Armada, más esperado que la escala de correo,
más querido que el permiso para bajar a tierra. Esto no fue casualidad, era una política. El ejército estadounidense había estudiado las crisis morales de la Primera Guerra Mundial, donde los soldados en las trincheras sufrieron no solo el fuego enemigo, sino también la monotonía y la privación de la vida en las trincheras. La lección era clara. Si querías que los hombres lucharan con más ahínco, tenías que recordarles por qué luchaban. Y nada recordaba a un marinero su hogar, su abundancia, el sueño americano, tanto como una bola de helado de chocolate, una tarde de domingo en el Pacífico Sur. Para los japoneses, el contraste no podía ser más marcado. La Armada Imperial japonesa, antaño el orgullo de Asia, había pasado los últimos años de la guerra en un estado de lenta hambruna. Para 1944, los submarinos estadounidenses habían cortado prácticamente las líneas de suministro de Japón. El combustible escaseaba. La comida escaseaba aún más. Las raciones a bordo de los buques de guerra japoneses se habían reducido al mínimo. Los marineros subsistían a base de arroz, verduras encurtidas y, ocasionalmente, con suerte, pescado seco. La fruta fresca era un recuerdo lejano. La carne era casi un mito. Así, la doctrina naval japonesa siempre había priorizado la fuerza espiritual sobre la comodidad material. El camino del guerrero, el código Bushido, enseñaba que el sufrimiento era noble, que la privación agudizaba el espíritu y que la comodidad engendraba debilidad. Los marineros japoneses eran entrenados para resistir. Se les decía que los estadounidenses, hinchados y débiles por su decadente estilo de vida, se derrumbarían bajo la disciplina y la ferocidad de las fuerzas imperiales. Y por un tiempo pareció cierto. Las primeras victorias en Pearl Harbor, en la isla Wake y en Filipinas parecían confirmar la creencia japonesa en su superioridad espiritual. Pero a medida que la guerra se prolongaba y la situación cambiaba en Midway y Guadalcanal, una realidad diferente comenzó a emerger. Los estadounidenses no se estaban derrumbando, se estaban fortaleciendo, y la abundancia material que a los japoneses se les había enseñado a despreciar era, de hecho, una fuente de fuerza aterradora. El teniente Hiroshi Yamada, superviviente de la batalla del Golfo de Leyte, escribiría más tarde en sus memorias sobre el momento en que se dio cuenta de que Japón no podía ganar. No fue durante una batalla, no fue cuando su barco fue alcanzado por bombas estadounidenses. Fue cuando un destructor estadounidense lo rescató del agua y lo subió a bordo para recibir tratamiento médico. Le dieron una litera limpia, comida caliente y, casi increíble, helado de postre. Escribió: entonces comprendí que no estábamos luchando contra un enemigo. Estábamos luchando contra un mundo diferente, un mundo donde, incluso en la guerra, había abundancia. Pues, ¿cómo podríamos derrotar a una nación que alimentaba a sus marineros con helado? La máquina de helado se convirtió en la mente de los soldados del eje capturados y rendidos, en un símbolo del exceso estadounidense. Pero era más que un exceso, era una demostración de capacidad industrial. La capacidad de producir helado en un buque de guerra requería refrigeración, que a su vez requería electricidad, motores fiables, combustible y una cadena de suministro que se extendía miles de kilómetros hasta las fábricas y granjas del corazón de Estados Unidos. Cada bola de helado era la prueba de un milagro logístico. Los alemanes también se encontraron con esta abundancia, aunque de diferentes formas. Cuando los prisioneros de guerra alemanes eran transportados a campos de concentración en Estados Unidos, a menudo recibían mejor alimentación que en su propio ejército. Informes del Campo Concordia, en Kansas, describen cómo a los prisioneros alemanes se les servía filete, pan fresco y leche, lujos que muchos no habían probado desde antes de la guerra. Algunos prisioneros, al llegar,
Creían que los estaban engordando para su ejecución. No podían comprender que esta fuera simplemente la dieta habitual. Un oficial alemán, capturado en el norte de África y enviado a un campo de concentración en Texas, escribió a su familia: «Los estadounidenses nos alimentan como si fuéramos huéspedes, no prisioneros. Aquí hay más comida que la que vi en Berlín antes de la guerra. No entiendo a esta gente. ¿Acaso no saben que hay una guerra?». Pero los estadounidenses sí lo sabían. Lo sabían muy bien. La abundancia no era ignorancia, era estrategia. Mo era un mensaje. Decía, esto es lo que podemos dar incluso a nuestros enemigos. Imaginen lo que podemos hacerles a nuestros amigos. Imaginen lo que haremos para reconstruir el mundo después de ganar. El impacto psicológico de esta abundancia es innegable. Para los marineros japoneses que recorrieron las cubiertas de los portaaviones estadounidenses en los últimos días de la guerra, las máquinas de helados fueron una especie de revelación. Les habían dicho que Estados Unidos era una nación en decadencia, paralizada por el materialismo, debilitada por la diversidad, fracturada por la democracia. Les habían dicho que el espíritu japonés, unificado y disciplinado, sobreviviría a los estadounidenses blandos e individualistas. Y sin embargo, aquí estaba la evidencia de lo contrario. Los estadounidenses habían luchado a través de 2 océanos, Mantenido flotas de cientos de barcos, alimentado a millones de soldados y aún tenían suficiente excedente para hacer helado. Los japoneses, mientras tanto, habían luchado para alimentar a su propio pueblo. Habían visto sus ciudades incendiadas, sus flotas hundidas, sus líneas de suministro cortadas. La fuerza espiritual en la que se les había enseñado a confiar no había sido suficiente. El capitán Mitsuo Fuchida, quien lideró el ataque a Pearl Harbor, estuvo entre quienes visitaron los barcos estadounidenses tras la rendición. Más tarde relató su asombro ante la magnitud de la producción estadounidense. «Me di cuenta», dijo, «de que habíamos atacado a un gigante dormido, pero no fue la fuerza del gigante lo que me impactó, fue su generosidad. Incluso a nosotros, sus enemigos, les ofreció comida y amabilidad». Esta no era la América que nos habían enseñado a odiar. Fuchida se convertiría más tarde al cristianismo, influenciado en parte por el trato que recibió de las fuerzas estadounidenses. Pasó el resto de su vida como pacifista y evangelista, viajando por el mundo para hablar de reconciliación y paz. El helado, dijo una vez en un discurso, fue el comienzo de su transformación. Era algo tan pequeño, pero lo representaba todo. Representaba una nación que creía en la abundancia, no en la escasez, en compartir, no en acaparar, en la esperanza, no en la desesperación. El helado no solo levantaba la moral de los marineros estadounidenses, también era una herramienta diplomática. Durante las campañas de isla en el Pacífico, Ni las fuerzas estadounidenses se topaban a menudo con poblaciones locales que habían vivido bajo la ocupación japonesa. Estos isleños, muchos de los cuales habían sufrido mucho bajo el dominio japonés, desconfiaban inicialmente de los estadounidenses, pero la Armada tenía una solución: el helado. En islas como Saipan y Tinian, los marineros estadounidenses instalaban máquinas de helados en la playa e invitaban a los niños locales a probarlos. Para muchos de ellos era su primera experiencia con helado. La dulzura, la frescura, la novedad crearon un vínculo inmediato. En cuestión de días, los estadounidenses ya no eran vistos como conquistadores, sino como liberadores. El helado se convirtió en un símbolo de la buena voluntad estadounidense, una promesa del mundo mejor que llegaría después de la guerra. Esto no fue casualidad. El ejército estadounidense comprendía el poder de la diplomacia blanda. El helado formaba parte de una estrategia más amplia para ganarse el apoyo de la gente,
para demostrar que los valores estadounidenses, generosidad, abundancia, libertad, no eran solo propaganda, sino una realidad. Y funcionó. En todo el Pacífico, la llegada de las fuerzas estadounidenses a menudo se recibía no con resistencia, sino con alivio. El helado fue una pequeña parte de ello, pero al fin y al cabo era una parte. Pero la historia del helado en la Segunda Guerra Mundial no es solo una historia de abundancia estadounidense, es también una historia de añoranza. Para los marineros que pasaron meses o años en el mar, el helado era más que un postre. Era una conexión con el hogar, era un recordatorio de las heladerías en las tardes de verano, De las reuniones familiares, de la normalidad. En medio del Pacífico, rodeado de muerte y destrucción, esa bola de vainilla era un trocito de paz. El marinero de primera clase Robert O'Donnell, que sirvió a bordo del USS Empresa, escribió en su diario: Esta noche comimos helado, de fresa, cerré los ojos y estaba de vuelta en Boston, en la tienda de la calle Tremont, con Mary a mi lado. Por un instante, la guerra se había ido. Por un instante, estaba en casa. Este poder emocional del helado fue reconocido por los oficiales médicos de la Armada, quienes observaron que los marineros que tenían acceso a helado y otros alimentos reconfortantes mostraban tasas más bajas de depresión y fatiga de combate. El helado era, en un sentido muy real, medicina. Era un cuidado preventivo para el alma, y al terminar la guerra, cuando los barcos regresaron a casa, los marineros trajeron consigo un profundo aprecio por las pequeñas comodidades que se les habían brindado. El auge del consumo de helado en Estados Unidos tras la guerra no fue solo resultado de una mayor prosperidad, fue el resultado de una generación de hombres que aprendieron, a duras penas, que la vida es frágil, que la alegría es preciosa y que una simple bola de helado era algo por lo que estar agradecidos. Los marineros japoneses que probaron helado estadounidense en 1945 guardaron ese recuerdo para el resto de sus vidas. En entrevistas realizadas décadas después, muchos de ellos aún lo recordaban con cierta admiración. No era solo el sabor, era la comprensión de que les habían mentido, les habían dicho que el sacrificio y el sufrimiento eran virtudes, que la abundancia era debilidad. No, pero los estadounidenses habían demostrado lo contrario. Los estadounidenses habían sido abundantes y victoriosos, habían sido generosos y fuertes. Esta constatación fue profundamente inquietante. Los obligó a reflexionar sobre todo lo que les habían enseñado, y para muchos fue el comienzo de una profunda transformación. El helado fue algo pequeño, pero representó una grieta en la ideología que había sustentado el esfuerzo bélico japonés. A través de esa grieta comenzaron a filtrarse nuevas ideas, ideas sobre la democracia, sobre la libertad individual, sobre la posibilidad de una sociedad diferente. En los años posteriores a la guerra, mientras Japón se reconstruía bajo la dirección estadounidense, estas ideas arraigaron. El helado se convirtió en un símbolo del nuevo Japón, un Japón que abrazaba la abundancia, que valoraba la comodidad, que buscaba la prosperidad en lugar de la gloria. La transformación no fue fácil ni completa, pero fue real. Y comenzó en parte con aquella primera degustación de vainilla en la cubierta de un portaaviones estadounidense. Hay una fotografía tomada en agosto de 1945 que captura este momento. Muestra a un grupo de marineros japoneses todavía uniformados de pie en la cubierta del USS Missouri. Uno de ellos sostiene un helado. Su expresión es indescifrable, en parte confusión, en parte asombro, en parte resignación. Detrás de él, los marineros estadounidenses sonríen relajados, cumpliendo con sus obligaciones.
El contraste es sorprendente. El marinero japonés parece un hombre de otro mundo, transportado repentinamente a un lugar que no comprende. Esa fotografía ha sido analizada por historiadores. Utilizada en documentales y reproducida en libros de texto, pero la interpretación más contundente provino de un historiador japonés, el profesor Kenji Tanaka, quien escribió: ese cono de helado es el objeto más importante de la fotografía. Representa el fin de un mundo y el comienzo de otro. Es el sabor de la derrota, sí, pero también es el sabor de la posibilidad. Por primera vez, aquellos marineros comprendieron que había otra forma de vivir, una forma que no requería sacrificios infinitos, una forma que permitía la alegría, incluso en medio de las dificultades. Eso es lo que ofrecía Estados Unidos, no solo la victoria, sino la visión de un futuro diferente. Las máquinas de helados a bordo de los portaaviones estadounidenses fueron descontinuadas en las décadas posteriores a la guerra, Sustituidas por sistemas de refrigeración y servicio de alimentos más modernos, pero el legado perduró. La historia del helado se convirtió en parte de la mitología de la gran generación, un símbolo del ingenio y la generosidad estadounidenses. Los veteranos les contaban a sus hijos y nietos sobre la barcaza de helados, sobre las reuniones sociales de los domingos en la cubierta de vuelo, sobre el sabor de su hogar en medio del océano. Y en Japón el recuerdo también persistió. En las décadas de 1950 y 1960, mientras Japón experimentaba su milagro económico, el helado se popularizó enormemente. Se abrieron heladerías de estilo americano en Tokio, Osaka y otras grandes ciudades. El helado cremoso, en particular, se convirtió en un capricho muy apreciado. Algunos historiadores han argumentado que esto no fue solo una tendencia culinaria, sino cultural, una forma de que una nueva generación de japoneses abrazara los valores que les habían parecido tan ajenos en 1945. El helado ya no era un símbolo de derrota, era un símbolo de prosperidad, de modernidad, del nuevo Japón, pero para quienes estuvieron allí, quienes probaron ese primer cono en un portaaviones estadounidense, el helado siempre tuvo un significado más profundo. Era un recordatorio del momento en que todo cambió, cuando las viejas certezas se derrumbaron, cuando el mundo se reveló más grande, más complejo y más abundante de lo que jamás habían imaginado. Esta historia también tiene una dimensión filosófica. El helado representa una diferencia fundamental en la cosmovisión. Las potencias del eje, en particular Japón y Alemania, se basaban en ideologías de escasez. Creían que el mundo era un juego de suma cero, a que los recursos eran limitados y que la supervivencia requería conquista y dominación. Los fuertes tomarían de los débiles, los disciplinados sobrevivirían a los decadentes. El sufrimiento era noble, el sacrificio necesario. Estados Unidos, en cambio, se construyó sobre una ideología de abundancia. El sueño americano se basaba en la creencia de que había suficiente para todos, que la prosperidad era posible, que el trabajo duro y la innovación podían crear nueva riqueza en lugar de simplemente redistribuir la riqueza existente. Esto no era ingenuidad, era un tipo diferente de realismo, uno que reconocía el poder de la creatividad humana y las posibilidades de la libertad. Las máquinas de helados eran una manifestación física de esta ideología. Decía, tenemos tanto que podemos permitirnos preparar postres en medio de una guerra, o tenemos tanto que podemos compartirlo con nuestros enemigos, tenemos tanto que podemos imaginar un futuro donde todos tengan lo suficiente. Esta era una idea radical y profundamente amenazante para quienes habían construido sus sociedades
sobre la premisa opuesta. El helado no era solo un postre, era un desafío, era una pregunta. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si la abundancia es posible? ¿Y si hay otra manera? El poder simbólico del helado se extendió más allá de la posguerra. Durante la Guerra Fría, mientras Estados Unidos y la Unión Soviética competían por la influencia global, la imagen de la abundancia estadounidense se convirtió en un elemento clave de la propaganda estadounidense. El famoso debate de cocina entre Nixon y Khrushchev en 1959 fue, en esencia, una discusión sobre el helado, sobre bienes de consumo, sobre la calidad de vida, sobre qué sistema podía ofrecer más a su gente. Los soviéticos, al igual que los japoneses antes que ellos, tuvieron dificultades con esto. Podían igualar a los estadounidenses en poderío militar, exploración espacial e industria pesada, pero no podían igualar a los helados. No podían proporcionar la abundancia de consumidores que los estadounidenses daban por sentada, y con el tiempo esto se convirtió en una debilidad crítica. El sistema soviético, al igual que el imperio japonés antes, se basó en el sacrificio y la disciplina. Pero la gente no quería sacrificarse eternamente, querían el helado. Cuando cayó el muro de Berlín en 1989, una de las primeras cosas que hacían los alemanes del Este era visitar los supermercados de Alemania Occidental. Se quedaban de pie en los pasillos, Abrumados por la variedad y la abundancia. Y muchos compraban helado. Era algo pequeño, pero lo era todo. Era el sabor de la libertad, en definitiva. La historia del helado a bordo de los portaaviones estadounidenses va más allá del helado. Es una historia sobre el poder de la abundancia, sobre la importancia de la moral, sobre la diferencia entre ideologías. Es una historia sobre cómo las pequeñas cosas, una bola de vainilla, un momento de dulzura, pueden tener un enorme peso simbólico. Para los marineros japoneses que probaron ese helado en 1945, fue un punto de inflexión. Fue el momento en que la propaganda se derrumbó, cuando la realidad del poder estadounidense se hizo innegable. Fue el momento en que se dieron cuenta de que no solo habían perdido una guerra, sino un debate sobre cómo debería funcionar el mundo. y para los marineros estadounidenses que sirvieron ese helado, fue un momento de orgullo. Comprendieron, quizá no del todo en aquel momento, pero en retrospectiva, que no solo estaban ganando batallas, estaban conquistando corazones y mentes. Estaban demostrando al mundo que el estilo de vida estadounidense, el camino de la abundancia, la generosidad y el optimismo, no solo era posible, sino poderoso. Las máquinas de helados ya no existen, los cargueros han sido desmantelados, las barcazas desguazadas, los marineros han pasado a la historia, pero el recuerdo permanece en los archivos, en las fotografías, en las memorias y entrevistas, la historia persiste y conlleva una verdad simple y profunda: la libertad sabe dulce. Y quienes la han probado nunca la olvidarán. 17 de agosto de 1945, las aguas de la costa de Japón. El sol se pone. La guerra ha terminado y en la galera del USS Lexington, la máquina de helados zumba silenciosamente, todavía batiendo, todavía produciendo, todavía ofreciendo ese pequeño y frío sabor a hogar. Los oficiales japoneses han regresado a sus barcos con la mente llena de nuevas preguntas, sus certezas sacudidas. Llevan consigo un recuerdo que durará toda la vida, el recuerdo de un cono, el recuerdo de la dulzura, el recuerdo de América. Y en ese recuerdo ya se va construyendo el futuro.